Ahora vamos a leer la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 21. Y dice la palabra del Señor: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve los secretos, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, vamos a escrutar un poco esta lectura que hemos leído. En la primera parte se nos habla sobre la limosna y hace referencia a lo que es nuestra justicia, que es no hacerlo delante de los hombres para llevarte la gloria de tu obra. ¿Por qué? Porque no hay recompensa delante de Dios, sino recompensa delante de los hombres. Por eso el Evangelio nos anima que cuando hagamos limosna, no hacerlo en público, sino más bien hacerlo en privado, porque la gloria te la llevas tú mismo y la recompensa la tienes en los hombres. Por eso es mejor hacerlo en secreto y que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y Dios te recompensará en lo público. Ahora pasamos a la segunda parte, la oración. Cuando ores, aquí distinguirá de los hipócritas que oran para ser vistos por los hombres. Y dice Jesucristo que de cierto ya tienen su recompensa aquí con los hombres. Pero nos anima a que no seamos como los hipócritas, que oremos en secreto en nuestro aposento, en nuestra habitación y con la puerta cerrada, para que Dios te recompense en lo público. Tercera parte, el ayuno. Dirá que cuando ayunemos no seamos como los hipócritas, que ellos ayunan austeros para ser vistos por los hombres. Ya tienen su recompensa aquí en la tierra. Nos anima a que no seamos como los hipócritas, que unjamos la cabeza y que lavemos el rostro para no mostrarlo. De este modo Dios te recompensará en lo público. Y en cuarta parte, tu tesoro. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y esta es la parte más bonita del Evangelio, donde dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora hagamos un análisis e interpretación del texto. Yo he puesto de título Instrucción sobre la limosna, la oración y el ayuno. Muy bien, como vemos, hay una primera parte donde Jesús instruye sobre la limosna, una segunda parte donde Jesús instruye sobre la oración, una tercera parte donde Jesús instruye sobre el ayuno y por último, la cuarta parte, ¿dónde pones tu tesoro? Entonces habrá 4 partes en este Evangelio. Y la interpretación será de que hay 2 caminos. Uno, el camino de los hombres, que es salvación por las obras. La gloria te la llevas tú mismo. La limosna pública, la oración pública y el ayuno público. Y el otro camino, el camino de Dios, que es la salvación por gracia. Es decir, la salvación que obtenemos gracias a Cristo. Y esta nos anima a que la limosna la hagamos privada, la oración privada y el ayuno privado. Dentro de esta interpretación también tenemos que distinguir que hay 3 advertencias. Son los 3 enemigos de todo cristiano. En la primera parte, la limosna es enaltecer las riquezas, porque si tú muestras cuánto das, estás también diciendo todo lo que tú tienes. Entonces, la tentación aquí está arraigado al primer enemigo, el mundo que nos arrastra. La segunda parte, la oración, que será ser tentado para ser tú tu propio Dios. Y eso es una falsa doctrina, porque hay gente que le gusta orar públicamente para que vea que ellos son dioses también. Ellos cuando adoran a Dios, realmente no están adorando a Dios, sino que ellos se adoran a sí mismos. Y esto también conlleva a que somos tentados por el diablo todos los días de nuestra vida. La oración puede ser peligrosa algunas veces según a dónde la dirijamos, a nuestros propios intereses o realmente poner esta oración al servicio de Dios. Y la tercera parte, el ayuno. El ayuno también puede ser un poco de aparentar en el sentido de que tú te autoflagelas y lo muestras a los demás. Y eso es que tú estás ahí arraigado al tercer enemigo, que es la carne. Demostrar cómo por medio de la carne yo también me puedo autosantificar, autosalvar. Pero es que realmente nuestra carne fue dada por Dios para que la cuidemos, no para hacerle daño. Entonces, cuando tenemos que ver este evangelio, tenemos que identificar que la limosna, la oración y el ayuno son frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y estas obras deben de estar puestas al servicio de Dios. Y esto es muy claro, lo tengo que subrayar. Estas obras no te salvan, no te justifican. Por hacer algo de esto no es tener un billete para entrar en el cielo. Todas estas cosas son buenas prácticas y son recomendables para todo cristiano, porque son frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que ver también que la limosna, la oración y el ayuno deben de ser un tesoro, pero no un tesoro aquí puesto en la tierra para que yo me gloríe, no, sino puesto en el cielo, puesto al servicio de Dios.
no para vanagloriarnos nosotros mismos, sino que sean obras para el servicio de Dios, que sean para dar un testimonio, para dar también a conocer a Jesucristo. Por eso, una vez más repito, son buenas prácticas y son recomendables para todo cristiano. Vamos ahora a enlazar el Evangelio con los 10 mandamientos. La limosna. Tendrá un gran enlace con el primer mandamiento, que es no tendrá otros dioses delante de mí, y con el noveno, con el 10º mandamiento, no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces la limosna no debe de ser un sustitutivo de tu salvación ganada por Cristo. La codicia y la limosna te hará donar con ambición de prepotencia frente a otros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en qué sentido vamos a dar una limosna. Jesús te enseña por medio del Evangelio que la limosna sea para ayudar al que no tiene. La limosna no es un instrumento para salvarte, porque si no, tú serías tu propio Dios. La limosna y la codicia puede hacerte creer superior a otros en el cielo, porque tú has limosnado, tú has dado mucho y al final, sin darte cuenta, estás cayendo en la codicia y haciéndote comparar con otros, como diciéndote de que tú eres mejor que otras personas y que tú te mereces más que otros. La oración. La oración tendrá varios mandamientos relacionados. El primer mandamiento, no tendrá otros dioses delante de mí. El tercer mandamiento, santificar el día de reposo. Quinto y séptimo mandamiento, que es no matarás y no robarás a tu prójimo. Y con el noveno y el 10º mandamiento, no codiciarás nada de tu prójimo. Muy bien, orar al verdadero Dios y junto a tu congregación en los cultos. Esto es muy importante, porque la oración no está hecha para uno mismo, sino también para hacerlos con otros. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Eso dice el Evangelio también. El orar por las necesidades físicas de tu prójimo. No solamente orar por mis propios intereses o por mi vida, sino también preocuparme y orar por las personas que también necesitan algo o que también están sufriendo. Y esto es muy importante, no codiciar, sino orar y ayudar a tu prójimo. No ver la oración como una especie de intercambio. Yo oro o yo te doy algo a cambio de... No, la oración es algo muy personal, es un diálogo con Dios, no es un intercambio para que tú te beneficies de algo y luego te olvides de Dios, ¿verdad? Hasta que otra vez necesites a Dios de algo. Dios no es un banco donde tú vas y vas a sacar dinero. No, Dios no es un banco para tú sacar dinero porque tú lo necesitas en un momento específico. Dios tú lo necesitas todos los días de tu vida, no un día sí y 2 meses no. Por eso la oración es siempre poner tu confianza en Dios. Fíjate que Cristo oró por todos nosotros muchas veces y orar por tu prójimo necesitado y ayudarle en todo. Aquí se ve cómo se ve la plenitud, ¿verdad? La oración como confianza, la oración como un lazo estrecho con Cristo y la oración un lazo estrecho con nuestro prójimo. El ayuno estará vinculado con 2 mandamientos. El primer mandamiento, no tendrá otros dioses delante de mí, y el tercero, santificar el día de reposo. Muy bien, el ayuno no es una ley, no es algo obligatorio, sino algo voluntario. Ayuno y oración van de la mano. Uno ayuna no para sufrir, esto es muy importante,
sino para ofrecer ese tiempo en oración. El ayuno no es un medio de salvación, sino una oportunidad para recordar y valorar nuestro alimento. Entonces estamos viendo cómo el ayunar, ese tiempo que tú ofreces de no comer, lo puedes invertir en la oración. Y también al mismo tiempo el valorar todos los alimentos que Dios te ha provisto en ese día. Entonces el ayuno y la oración es una buena práctica en tiempos penitenciales como ahora en Cuaresma. Cristo ayunó 40 días, fue un tiempo de orar. Y muchas veces no caemos en esto, pero comemos mucho y no valoramos la comida. El ayuno ayuda a valorar las cosas que tenemos frente a otras personas que quizá hoy no han podido comer nada porque viven en otros países donde no tienen la comida tan fácilmente como nosotros. Y el último, tu tesoro. Estará relacionado con dos mandamientos. El primer mandamiento, no tendrá otros dioses delante de mí. Y el tercer mandamiento, santificar el día de reposo. ¿Dónde pongo mi tesoro? Pregunta que todos los días debe de hacerte. Tu tesoro es Cristo mismo, que te salvó, te redimió y te perdonó todos tus pecados. Todo lo demás no te salva, es limitado y temporal, y Cristo es eterno. Pues fíjate hasta qué punto este sentido del tesoro del Evangelio va mucho más allá, ¿verdad? Muy profundo. Está apuntando a Jesucristo. Entonces mi tesoro es Dios hecho carne, Cristo, mi Salvador. Cristo puso su tesoro siempre en el cielo. Fue ejemplo para nosotros. Cristo no acumuló bienes para llevárselo al cielo, sino que Cristo vino a entregar su vida para dársela a nosotros como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Entonces vemos aquí como Cristo entregó su mayor tesoro, que es su salvación, a nosotros. Y este tesoro debemos de predicárselo a todos los hombres. Esto es una buena noticia, es un evangelio. Esto es algo de la cual todo cristiano tiene que tener vocación, que es de evangelizar, llevar esta palabra a aquellas personas que no conocen a Cristo. Ahora vamos a relacionar el evangelio con el credo apostólico. El primer artículo, que hace referencia a Dios Padre, empezará diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Muy bien, sobre la limosna, todo dinero o material que tengamos procede de Dios. Nada se queda, se va, digamos, para el cielo. Nada me la voy a llevar. Todo lo que yo gane es material, se queda aquí. Por eso procede de Dios, porque Él es el creador del mundo. Entonces es bueno compartir todo lo que es nuestro al necesitado. El ayuno, todo alimento que crece en la tierra para comer, procede también de Dios. Como repito, es el creador del universo. Todas las plantas, todos los animales, todo procede de Dios. Por eso es bueno valorar lo que comemos y dar gracias. Pocas veces oramos antes de comer. Es bueno dar gracias y valorar aquella comida que hoy tenemos en la mesa. El segundo artículo, Dios Hijo, que hablará sobre Jesucristo, en torno a lo que habla de las limosnas. Cristo ofreció su máxima limosna, sin pedir nada a cambio. Su muerte y su sangre fue el pago para perdón de todos nuestros pecados. Y esto es muy interesante porque esto fue una limosna que Dios hizo. Entregó
a su Hijo. La oración. Cristo oró siempre por todos nosotros. Un discípulo dijo, Señor, enséñalos a orar. Y Jesús le enseñó el Padre Nuestro. Y el ayuno. Cristo ayunó 40 días para vencer a las pruebas y a las tentaciones. Ayunó y oró sin cesar, siempre poniendo a Dios primero. Y el tercer artículo nos habla de Dios Espíritu Santo. La limosna, la oración y el ayuno son frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que conoce y es agradecido con Dios, comparte, ora y valora todo lo que recibe de Dios. La fe, producida por el Espíritu Santo, es aquel que nos mueve a las buenas obras. Las buenas obras, fijaos, no es para yo ganar el cielo o yo para ser más bueno delante de Dios. Yo voy a ser el hijo preferido, ¿verdad? Yo voy a ir al cielo por lo que yo haga. No, estas buenas obras no nacen de nosotros, sino que son producidas por el Espíritu Santo. Y estas buenas obras no son un medio de salvación. Eso es un error muy típico en muchos cristianos. Estas buenas obras son una prueba visible de que estamos anclados en Cristo. Ahora vamos a hacer un paralelo de lo que nos dice el Padre Nuestro y también con el Evangelio. El Padre Nuestro, cuando Jesús nos dice que invoquemos a Dios como Padre Nuestro que estás en los cielos, quiere que recordemos que por la fe Dios es nuestro verdadero Padre y que nosotros somos sus verdaderos hijos. Cuando oremos, acerquemos diciendo, Padre nuestro. Todo bautizado es adoptado como hijo de Dios. Ahora Dios oye nuestras oraciones. Esto es muy importante porque muchas veces no se explica muy bien qué es el bautismo. El bautismo es el momento a través del cual te bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te adopta como su hijo. Ahora todo lo que es de Dios es nuestro. Ahora toda la eternidad que Dios tiene, ahora nos la regala a nosotros. Ahora las preocupaciones que nosotros tenemos también son de nuestro Padre, porque es nuestro Padre y se preocupa por nosotros. Entonces muchas veces vivimos como cristianos, pero no sabemos realmente que debemos de vivir como hijos de Dios. Tenemos un Padre, Padre nuestro. La cuarta petición del Padre nuestro será el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Dios da diariamente el pan y el dinero, también sin nuestra súplica, incluido a todos los malos. Pero rogamos con esta petición a que Él nos haga reconocer esto y así recibamos nuestro pan cotidiano con gratitud. Es decir, Dios da pan y da dinero a gente buena y a gente mala, a bautizados y a no bautizados. Incluso a los bautizados que no piden nunca nada a Dios. Pero aquí esta petición nos anima a que reconozcamos de que el pan que tenemos delante nuestra, el dinero que ganamos todos los meses, es un don, es un regalo que Dios también nos provee a nuestra familia. Y por eso tenemos que estar agradecidos. Toda cosa material y física que recibamos, sea por nuestros esfuerzos o no, es dada por Dios. Y en agradecimiento, nuestro deber es compartir con todos todo lo que tengamos. Ahora hablaremos sobre los sacramentos. Los sacramentos son
los mayores tesoros que tenemos la Iglesia Católica. La palabra de Dios, la Biblia, es el centro de los sacramentos y por ella recibimos la fe y creemos en Cristo. Y por medio de los 7 sacramentos recibimos el perdón de los pecados, las promesas de Dios y la salvación. Todos los sacramentos son tesoros y muchas veces no nos damos cuenta. Vamos a un bautismo, vamos a la misa, vamos a confesarnos, vamos a la confirmación, etcétera, etcétera, y lo vemos todo como un mero rito externo, pero no vemos que ahí está Cristo presente, es ahí donde están los tesoros visibles de Dios, que los otorga por medio de su Iglesia Católica. Por eso tenemos que invitar a cada persona a que lea la Biblia, que la conozca y que también vaya a la iglesia a recibir los sacramentos. Y la vida cristiana, por último, el Espíritu Santo te santifica fortaleciendo tu fe y aumentando tu fruto en tu vida. Te renueva cada día para que te esfuerces y luches para enfrentar al pecado y para hacer buenas obras. Entonces vemos aquí que la vida cristiana es una constante lucha. El Espíritu Santo es aquel que nos está ayudando constantemente para hacer buenas obras, para no caer en las tentaciones, para no hacer cosas malas. Sobre la limosna, todo cristiano está llamado a compartir sus bienes. Sobre la oración, sin oración hay una vida muerta espiritualmente. Y esto es una realidad que pocos conocen, porque no oran lo suficiente. El ayuno es sano. Alguna vez ayunar y reconocer el pan cotidiano y dedicar ese tiempo a la oración. Y por último, el tesoro. Nuestro tesoro es Cristo. Evangelizar es una vocación. Yo antes dije que los tesoros visibles estaban en los sacramentos, pero el tesoro realmente es Cristo. Y por medio de los sacramentos Cristo se hace presente para bien de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que este estudio te haya ayudado mucho. Paz y bien.